En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el quinto y último domingo después de Pascua. El jueves próximo es la Ascensión. Y pues bien, en el Evangelio hoy de San Juan tenemos la tercera parte del mismo capítulo 16 y que viene a completar eso que los apóstoles no entendían cuando nuestro Señor les dice que se va y nadie le pregunta. Después dice que por un poco de tiempo lo verán a ver y después otro poco no lo volverán a ver. Y ahora vemos cómo paladinamente confiesan de que les habla claro. Pero antes el Evangelio nos muestra cómo hay que pedir en el nombre de Jesucristo, de Jesús. Y pedir en su nombre, como hasta ahora nos dice que no han pedido en el nombre de Él para que el Padre lo otorgue. Y no sé si es San Agustino o quien dice pedir en el nombre de Cristo es pedir conforme a lo que quiere Cristo para nosotros, en definitiva la salvación. Y si no se nos da es porque no pedimos las cosas para nuestra salvación. Aunque yo pida un buen matrimonio, una buena profesión, un triunfo, la lotería y lo que sea. Porque los puedo estar pidiendo no para mi salvación, sino para mi comodidad y mi corrupción, si no gerencio bien esos bienes o esos dones. Y aún así podemos pedirle correctamente y no nos los da porque es mejor que no nos los dé, porque es más virtuoso. Y en ese sentido nuestro Señor aconseja la pobreza, por ejemplo, y no la riqueza, y no porque la riqueza sea mala, pero es más difícil la santificación. Entre más cosas, bienes poseamos, más nos distraen. Entonces vemos cómo todo eso hay que sopesarlo y que la oración sea siempre en última instancia para que nos salvemos, porque para eso nuestro Señor murió derramando su sangre por nosotros, por todos, pero no por muchos, porque la redención es universal y la salvación ya no es tan universal, porque desgraciadamente interviene la voluntad libre de la criatura libre, tanto angélica como humana, y está abierta la compuerta a la defección en la consecución del fin último, al cual debemos buscar y corresponder libremente, con conocimiento de causa, y si no lo hacemos, por propia culpa, se abren las compuertas o las puertas de la condenación eterna en el infierno. Tremenda libertad. Y hoy nos hablan de libertad y no nos muestran la responsabilidad, la gravedad de esa excelencia de la libertad, que no es como cree el mundo de hoy para hacer lo que se me da la gana, sino para conseguir, procurar el último fin que nos hace eternamente felices, y es Dios mismo en su majestuosa Trinidad. Y pues bien, así le dice que no es necesario que él ruegue al Padre, porque el Padre nos ama, porque
me aman a mí. No hace falta. Y ahora Él les dice claramente que sale del Padre y viene al mundo, y ahora deja el mundo y vuelve al Padre. Y ahí le dicen claramente, ahora sí entendemos lo que antes no entendían. Y queda claro así, una vez más, como ese poco de tiempo es en definitiva, como decía San Agustín, todo el tiempo de la historia, de la Iglesia y del mundo entre la ascensión y la parusía. Ese es el poco de tiempo que no me verán, para después volverme a ver cuando la parusía. Y así el gozo será perfecto. Entonces queda claro la connotación apocalíptica que tiene estos tres pasajes del mismo capítulo de San Juan, y que el padre Castellani, si mal no recuerdo, dice que es el sermón de la despedida, que comienza finalizando la última cena y de camino a Getsemaní, y concluye después con la gran oración sacerdotal, que va a ser la que sigue del próximo capítulo 17 de San Juan, la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, donde nos abre su corazón. Entonces vemos cómo así ahora los apóstoles entendieron, pero nosotros somos tan brutos y burros que no queremos entender. Y digo nosotros, el clero, los teólogos, los exégetas. Y vemos cómo es tan necesario esto hoy, porque es lo único que nos hará mantener en pie en medio de esta hecatombe. Hasta Francisco, los mismos modernistas y herejes igual que él, pero un poquito más reservados, más conservadores, pidiendo la dimisión de Francisco, que lo declaren hereje. Y los tradicionalistas todavía diciendo que no, que es legítimo papa. En algunas cosas estamos peor que los modernistas. Es que estamos atontados. Y como nunca se dilucidó con claridad doctrinal y teológica la defectibilidad de un sumo pontífice legítimo que claudique del pontificado por la herejía, pues ahí está. Y tan claro lo dice San Roberto Belarmino y San Alfonso María de Ligorio, pero eso no nos vale, porque a los santos los citamos cuando me conviene. Son figuritas de museo, de exposición al público, pero cuando nos conviene. Y bueno, y es tal el peso que cuando los acontecimientos se produjeron, nadie en su momento pudo plantear la cuestión teológicamente. Y cuando digo nadie, es nadie, porque todos los que lo quieren hacer ahora, es ya después, a posteriori, y después a ver con qué argumentos, con qué equilibrio, porque vemos el desmadre total, pero falta la cordura y directriz teológica.
Y eso va a dividir la tradición. Hasta que aparezca Cristo. No, esto no se para aquí. Y así hoy tenemos el privilegio de tenerlo a 2 obispos, Cendejas y Morelos, en Bogotá. Qué importante que es Bogotá, ¿no? Todo el mundo quiere ser obispo. Y no tienen ni la doctrina ni la virtud. El peso del episcopado, príncipe de la iglesia, garante de la verdad. ¿Y eso con qué lo voy a defender? Tiene que ser con doctrina, con teología, no con apariciones, no con cuentos de santos, por muy buenos que sean. Sino con doctrina sólida, firme. Y a ver quién la tiene, la postula. Es lamentable. Y eso hay que criticarlo. Porque después que no me vengan a dar cátedra, y qué santito, si yo hablo como monjita bigotuda, de virgen pura pero idiota, muy purita pero muy imbécil, como virgen boba al infierno. Ay, qué bien habla, porque habla suavecito. Y ese es el concepto de santidad falsa, maricona, porque si no fuera así, no se hubiera tolerado ni un sacerdote maricón homosexual. Porque apenas me quiebre la mano, o se le quiebre la cintura, para afuera, intolerable. Pero como se me hizo su ideal de santidad, pues vivan los maricones y ahora vemos cómo andamos. Pues no, señor. Eso demuestra el grado de corrupción del concepto de santidad mariconeado. Y en eso tiene mucho que ver el Kempis, a mí me perdona. Porque si yo digo que hay que rezar a la Trinidad, pero que la Trinidad que no investigue mucho. Entonces, ¿qué hizo Santo Tomás? ¿Qué hizo San Agustín? ¿Qué hace la Iglesia? Todo violín, afecto, pero si de ahí salió, de ese espíritu de la devoción moderna que vehicula el Kempis, salió el protestantismo, salió Lutero. Y a mí me importa un comino que papas o santos lo hayan alabado, no lo vieron y ¿qué quieren? Pero porque ellos me digan que es crema chantilly lo que es, que otra cosa, oiga, pero para eso Dios nos dio la inteligencia. Entonces, los protestantes bien porque van con la Biblia en el sobaco. Pero ¿cómo la interpreto yo? ¿Y qué actitud tengo? Una actitud pietista, pietas con doctrina, nos dice el adagio. Piedad con doctrina, no piedad sin doctrina, que me da la bobería, y la doctrina sin piedad que me da también el disparate. Entonces es el equilibrio. Y prima la doctrina. Porque ¿qué piedad voy a tener yo? ¿Qué religión voy a tener yo? Eso que me religa a Dios, de ahí viene religión, y de la cual nos habla la epístola. ¿Cómo voy yo a no corromperme en este mundo sin doctrina, si ando como una virgen boba, virgen pero imbécil? Y a la vuelta de la esquina, preñada, mijita, de herejías. Así andamos.
como vírgenes bobas, muy puras, muy vírgenes, y en cualquier esquina salimos preñadas de idioteces. Y si no, será tan idiota la sociedad de hoy que basta ver cómo anda la gente. Eso es expresión de ¿qué? De la imbecilidad que hay en la cabeza. ¿Qué son esos pelos parados, trasquilados, tatuajes, piercing y todo eso? ¿Qué es? Es la telaraña que hay en el cerebro, lo que hay en el alma. De un mundo donde ya no hay la verdad. Ni la gente quiere saber lo que es la verdad. La verdad que yo quiera, que me convenga, a mi guisa y gusto. Pero nada de imposición, nada de orden, nada de ley. Yo hago lo que se me dé la santa gana, bueno. Es una locura. O a ver si yo voy en una carretera de alta montaña con un Mercedes-Benz último modelo a la velocidad que quiera y como quiera. Y a donde vea una curva siga derecho. A ver. Porque hago lo que se me da la gana. Al precipicio. Entonces, y eso es lo que pasa hoy. Y la religión no es eso. No se creen en los dogmas de la iglesia y se creen cualquier dogma. Lo políticamente correcto, la sacrosanta democracia. Ah, ahí sí son dogmas de la estupidez. La soberanía del pueblo, el pueblo soberano, tu abuela, soberano es Dios. Y toda autoridad viene de Dios. Pero estas cosas se corrompieron hace siglos. Y la tendencia a divinizar, cuando yo no divinizo lo que es divino, el único hombre cuya persona es divina es Cristo y no Tutankamón o lo que fuera, pero no. Entonces divinizamos a cualquier ídolo de nuestra estupidez mental. Aunque sea el Papa, que por muy Papa que sea, es vicario de Cristo. No es divino. Su función, su personalidad como Papa, no como persona humana, pero como Papa, sí es divina la función. El estado que, pero él no es divino. No es infalible por esencia. Y por eso la infalibilidad es cátedra del Papa solo, sin el resto de los obispos. Tiene sus límites. Si no sería Dios. ¡Qué chiste! Entonces vemos cómo es de gran esperanza, como dice San Agustín, San Pablo, todo este periodo. Y que nuestro Señor nos promete el Espíritu Santo. Entonces, quedar uno en sintonía con el Espíritu Santo, pero no en cualquier espíritu. Porque los demonios son espíritus y también me pueden hablar. Y la prueba está que por eso Nuestra Señora, hasta que el ángel no le dijo,
nos abrió. Hasta que no le dijo que venía de parte de Dios. Porque no hay que creer al primer espíritu que me hable. Como le pasó a Eva en el paraíso. Así de claro. Y como nos pasa a nosotros cada vez que nos abrimos a los espíritus. Hay que tener cuidado. Entonces, de gran esperanza, porque ya sabemos que todo este periodo, y más hacia la etapa final, es un parto y doloroso, pero después se trocará en puro gozo. Entonces ahí está la gran esperanza, bienaventurada, y no la trasnochada de los fatimólogos dormidos, esperando una consagración que ya no tiene lugar, porque no está dentro de los parámetros que la providencia y la misma Virgen puso para evitar la Segunda Guerra Mundial. Y aconteció, entonces no lo hubo. Que después haya habido, aunque fuera sido perfecta y no lo fue, ya está fuera de foco. Puede haber gracias y beneficios, como tuvo también la bendición Esaú, pero de segundo o tercer orden, porque ya se la había dado a Jacob. Y el otro se puso a patalear, pero ¿cómo? ¿Una sola bendición? Bueno, está bien, te bendigo igual, pero no es la misma. A ver si entendemos y caemos del cátere. Entonces yo no puedo estar esperando ningún triunfo de Fátima desplazado y trasnochado. Y alimentando una falsa esperanza. Porque cuando Pío II en el 52 o en el 54 nombró a Rusia, pero no lo hizo con todos los obispos como pedía la solemnidad, y aunque lo hubiera hecho ya era tarde, ya fue la Segunda Guerra Mundial. Y ya Rusia había comenzado a esparcir sus errores. Ahora que por gracia, en vez de caer de un solo golpe, todos en el humanismo ateo, eso tuvo proporciones más restringidas. Pero eso no quiere decir que no se produjo la Segunda Guerra Mundial, y que Rusia no ha esparcido sus errores, que no son los cañones rusos, que es el humanismo ateo, producto del liberalismo judaico, si vamos a hablar claro, capitalismo judaico, financiero. Y esa dialéctica de derecha y de izquierda para encauzar en la tesis y antítesis toda esta contradicción hecha realidad, que es el espíritu gnóstico de la cábala judaica. Y que ha petrido toda la filosofía moderna y toda la concepción dialéctica, histórica y social. Entonces, vemos cuán larga va la cosa. Entonces son evidentemente dolores de parto, pero lo único que nos va a mantener medio en pie es esa grandiosa esperanza. Y asumir ese dolor de parto como un medio de santificación, como la mujer se santifica pariendo con dolor. Pero como ahora no quieren parir con dolor, ni se santifican. Problema. ¿Qué vamos a hacer? Y el hombre, trabajar dignamente con el sudor de su frente. Entonces vemos cómo es consolador todo lo que nos propone la Iglesia y el Evangelio. Y cómo hay que leerlo con una lectura
con una óptica apocalíptica sana, que fue la de la primitiva iglesia durante los 3 o 4 o hasta 5 primeros siglos de la iglesia. Y eso quedó en el lodazal olvido y confusión, que ahora pues hablar de eso solamente los protestantes. Y ellos lo usan como resorte de su falta de fe y de gracia para conquistar a la gente. Pero la verdad es patrimonio de la iglesia, aunque los hombres de la iglesia no lo hayan visto así. ¿Qué vamos a hacer? Pero al fin de los últimos tiempos apocalípticos, que son los nuestros, las cosas se tienen que ir aclarando de algún modo, y por eso hay que decir las cosas como son. Pues bien, mis estimados hermanos, no me quiero alargar, pero ya vemos entonces cuán esperanzador. Y cómo así entonces el poco de tiempo es porque me voy al Padre. Y no tiene otra interpretación. Aunque haya santos que hayan propuesto otras. Es que a veces a los santos en su exégesis discrepan. ¿Y con cuál nos quedamos? Con la que más se coordine con la realidad profética que nuestro Señor mismo y los evangelios no quieren transmitir. Otra cosa es que tengamos mal el detector. Pues bien, y eso es lo que se trata ahora, de tener una sensibilidad más fina, clara y docta de lo que está profetizado para todo este tiempo hasta que venga nuestro Señor en el día de su gloriosa parusía. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.